Buscamos en nuestras Biblias Hechos, capítulo 4, desde el versículo 32. Hechos 4, desde el versículo 32. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de ministrar la palabra por este medio, y en la expectativa gloriosa de que su Santo Espíritu nos ayude a entender. Vamos a leer la palabra y luego compartir algunos pensamientos. Repito otra vez. Hechos, capítulo 4, desde el versículo 32 dice: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hasta allí nomás la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar una palabrita de oración y luego vamos a compartir algunos pensamientos como les mencioné al comienzo. Padre,
Pedimos tu bendición en este momento tan especial. Te ruego que estés con cada hermano que se dispone a encontrar en este video el mensaje de tu palabra. Señor, todavía tú eres aquel que nos llenas de gracia y envías sobre esa gracia más gracia. De la plenitud de Cristo, cada hijo tuyo tomamos gracia sobre gracia. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo. Padre, te alabamos con todo nuestro corazón agradecidos, porque siempre es un hecho que recurrimos a ti y podemos encontrar no solamente lo que necesitamos para el oportuno socorro, te encontramos a ti y tú nos enseñas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ilumínanos, Padre, y sin duda la gloria la vamos a dar a ti con todo nuestro corazón. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, no es la primera vez que algunos han leído esta hermosa porción de la Escritura. Hermosa porción porque habla de lo que sería o lo que debe ser la iglesia del Señor. Estamos hablando de los comienzos de la iglesia como congregación del Señor, luego del descenso del Espíritu Santo. Alguno hizo la observación del tratado o el libro que Lucas escribió aquí y llamó Los Hechos de los Apóstoles. Como vamos a ver en los pensamientos que voy a dar en esta exposición, allí el actor principal es el Espíritu Santo. Lo mismo en esta porción, pequeña porción que hemos tomado. Alguno observará sin marcar distancia entre el final del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5. Bueno, la división de esos capítulos, como en muchos capítulos de la Escritura, parece ser demasiado antojadiza, porque no se ajusta a terminar de relatar o detallar o describir un acontecimiento completo, como en este caso. Solo que hay situaciones que parecen que sobresalen, pero no sobresalen. Todas tienen su importancia en lo que es la iglesia del Señor. Desde el comienzo, Hechos nos habla sobre el descenso del Espíritu Santo. Nos está hablando los primeros mensajes que el apóstol Pedro, guiado por esa nueva unción, está dando a los oyentes como dice el capítulo 2, ¿no? De todas las naciones cercanas, pues había una fiesta, una de las tantas fiestas tradicionales del pueblo judío, y había gente que vino desde lugares muy extensos. Esa descripción uno puede ver al final del capítulo 2, cuando todos se maravillaban, que oían el mensaje en su propio idioma. Seguramente el Espíritu Santo de Dios fortalece y da capacidad sobrenatural cuando hay disposición para oír la palabra de Dios. En ese sentido, se llegó a entender claramente el mensaje del Evangelio. Y dice así, el resultado de las conversiones, ¿no? 3.000 personas aceptaron el bendito Evangelio, porque el Espíritu Santo, tal cual Jesús lo marcó enseñando allí en los capítulos finales de Juan, es el Espíritu Santo el que convence al pecador del error de su camino, el que le da la capacidad de entristecer al corazón humano por lo malo que ha hecho, por lo malo que es, pero también le muestra la salida, que hay solución, que hay respuesta solo en la presencia de Dios. Y la importancia de la cruz, que tiene valor eterno, que tiene valor universal. No sé si hay vida en otros universos, pero si alguien quiere encontrar la salvación o quiere encontrar al Creador, la cruz tiene vigencia eterna, vigencia universal. El comienzo de una congregación, el comienzo de una iglesia, es lo que narra, y de una forma tan peculiar, ¿no? Porque dice que
ese avivamiento espiritual, ese acercarse a Dios y conocerlo, crea nuevos valores en el ser humano. Y al punto tal que modifica la economía del ser humano redimido. Por eso nos está hablando en este comienzo de la iglesia en los Hechos. Los cristianos reconocían que debían ser solidarios y reconocían que los bienes que cada uno poseía era gracia de Dios. Y esa bendita gracia de Dios les ayudaba a honrar el Evangelio o la economía del Evangelio aún sin conocerlas. Iban aprendiendo. Y resalta allí algunos nombres de personas. Un tal José, natural de Chipre, que dice la Biblia tenía una heredad, la vendió y puso el producto o lo producido de la venta a los pies de los apóstoles para que los apóstoles estén repartiendo según la necesidad de todos los que estaban allí con mayores urgencias. No es muy distinto ahora. Hay muchos hermanos en la fe, algunos que tienen lo suficiente, algunos tienen lo básico y algunos tienen muchísimo más de lo que necesitan. No voy a entrar aquí a ver la capacidad de previsión, ni tampoco la herencia que cada uno recibió de parte de sus padres o la herencia de familia. Simplemente marcar que el ser humano, al encontrar la gracia del cielo, realmente quiere compensar en algo, quiere ayudar con algo, a quien sea, porque el corazón se llena de gratitud, de reconocimiento y de solidaridad. Lo fuerte allí es la acción del Espíritu Santo de Dios en los que creyeron, en los que aceptaron el Evangelio. El Espíritu Santo de Dios, tal cual Jesús lo enseñó, tomará de lo de el Padre, de lo del Hijo, y nos lo enseñará. Se puede decir así, resumiendo en pocas palabras. Hoy todavía el Espíritu Santo trae revelaciones de lo que es realmente el Evangelio y la vida por el Evangelio. Dios todavía sigue revelando lo que hay que hacer. Y si necesito pequeños detalles, y busco en la presencia de Dios en oración, porque dice así, todo marcha con la oración. Recordando la sanidad reflejada en este capítulo, el comienzo, el capítulo entero, capítulo 3, la sanidad del paralítico de nacimiento. Y toda la revolución social que aconteció detrás de ese milagro. Ahí está la gente atónita, algunos maravillados, algunos ya no sabían cómo caracterizar lo que pasó. Sin embargo, allí está la voz de Pedro. ¿Por qué nos miran a nosotros si fuéramos con nuestro poder, con lo que somos, lo que realizamos el milagro? No lo hicimos. Este hombre está sano en el nombre del Señor Jesús. Y vuelve a predicar, y vuelve a marcar. Aquel que murió en la cruz, y Dios lo resucitó, y Dios lo exaltó. Y fue Jesús el que le ha dado a este hombre el milagro que necesita. El centro de la iglesia es el Espíritu Santo que nos lleva a Jesús. No puedo ignorar la acción del Espíritu Santo, tampoco puedo ignorar la persona del Espíritu Santo. No debo adorar al Espíritu Santo, porque Jesús lo ha puesto
como nuestro sustento, como nuestro abrigo, como nuestro consolador, como nuestro guiador. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva al Padre y nos marca la importancia de las palabras que Jesús dejó hablado, registrado, descrita en el Evangelio. La iglesia es el escenario de la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Cada congregación debe ser precisamente el teatro de acción o el lugar de acción en la cual Dios todavía está realizando y quiere realizar de sus milagros. Dios pone un nuevo sentir, un nuevo pensar. No hay muchos Espíritus Santos, como tampoco hay muchos dioses, ni muchos redentores. Hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, un solo Dios. Así que todo lo que pasa cuando estamos congregados y lo que pasa en nuestra vida cuando hemos aceptado el Evangelio es del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para la gloria y honra de Dios. Entendiendo esto, entonces podemos ver qué pasó con Ananías y Zafira, un matrimonio. Aquellos que, tal vez mirando el relato de lo que nosotros podemos ver, lo que sucedió con el hermano José, ese cuyo sobrenombre es Bernabé. ¿Recordamos? Tenía una heredad e hizo lo que muchos en ese entonces hacían. Los que tenían propiedades vendían y traían lo recaudado a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? ¿Que el cristiano no debe tener propiedad? No, no quiere decir eso. Está hablando de un espíritu solidario, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los pobres siempre los vamos a tener en el mundo, dijo Jesús. El tema es no caer en los lazos de la pobreza, o podría ser más angustiante caer en los lazos de la escasez, de la miseria. Siempre me gusta recordar, Dios no llamó a nadie a esta vida para que sea un triste espectáculo de impotencia, miseria y angustia. Hay otro propósito, que en pocas palabras dice, Dios nos da vida y vida en abundancia. Y lo dice en el marco de lo que resalta de nuestro adversario el diablo, que también está figurando como uno de los actores principales de esta historia. Recordamos las palabras de Jesús cuando se refiere al que vino como ladrón a hurtar, robar, matar, destruir, que dijo que es el padre de la mentira, que es el engañador, que más tarde el Espíritu Santo lo guía a Pablo a escribir del mismo ser siniestro. No se maravillen, porque es capaz de disfrazarse de ángel de luz, y sus secuaces o ministros, o gente que se le pone a disposición, dice, también se disfrazan como ministros de justicia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que en un lugar donde se consagra para que la gloria de Dios se manifieste y el Espíritu Santo sea el actor principal, entre Satanás? No sé cómo, pero sucedió al inicio de la iglesia del Señor, de la iglesia cristiana. Y ha sucedido en la larga historia desde ese comienzo hasta nuestros días. Sucede hoy y sucederá hasta que el autor de la amada iglesia
venga y se la lleve. Siempre va a existir. ¿Será que a alguno le dan más lugar en su vida al adversario que al Espíritu Santo de Dios? Y podría ser una de las respuestas. Porque dice de estas dos personas, Ananías y Zafiro, también vendieron una propiedad. Pero no hicieron como José ni muchos de los hermanos de esa incipiente iglesia. Traer el producto de la venta completo. Dice así el relato de Ananías y Zafira. Sustrajeron parte de lo que habían obtenido de la venta. ¿Y qué malo hay? Bueno, vamos a verlo. Primero vamos a escuchar. ¿Qué fue lo malo? Si quisieron imitar a sus hermanos en la fe, o primos en la fe, no sé cómo caracterizarlo, ya está mal. El Evangelio no se guía por apariencias. El Evangelio siempre nos va a llevar a toda verdad. No es que puedo imitar ser un cristiano y ser un cristiano genuino. Si yo imito, me estoy sacando una especie de fotocopia. A Dios siempre le gusta lo auténtico, lo original. Dios no quiere mala copia de nada. Dios quiere que nos presentemos tal cual somos. No tengo nada así. Señor, no tengo nada, pero vengo a ti. Y si tengo algo, más vale, Señor, lo poco que tengo lo traigo a tu presencia. Siempre instruyo a los hermanos a lo siguiente, cuando vamos a hablar con Dios. Que las palabras que salen de mi boca en la presencia de Dios estén en un todo de acuerdo con lo que Dios ve y conoce de mi propia vida. Si no, me va a ir muy mal. Yo no puedo engañar a Dios. La Biblia dice claramente, Gálatas 6, quiero repasar los primeros versículos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra cosas carnales, de la carne va a cosechar precisamente, no vida. Va a cosechar corrupción. Pero si siembra del Espíritu va a cosechar vida. Tal vez lejos de la presencia de Dios puede funcionar esto. Disimulemos para aparentar. Pero en la presencia de Dios no funciona. No puedo comprar nada de Dios. No puedo torcer el brazo de Dios para que me bendiga. No puedo de ninguna manera engañar a Dios. Pero el relato que hemos leído dice que Satanás llenó su corazón. Quien te guía siempre a la apariencia, a la falsedad, al engaño, no es el Espíritu Santo de Dios. Quien te guía a mentir, no es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí llega Ananías, sin saber que Satanás le había llenado su propio corazón, simulando traer para ayudar a los hermanos en la fe, a los más necesitados, recursos. No dice la Biblia lo que voy a decir, pero aparentemente sucedió. Hermano Pedro, aquí traje lo que es el resultado de una venta, para que se use en solidaridad.
Pedro dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Y se acabó la vida de Ananías. Pasaron 3 horas. No sé la distancia de ese lugar donde murió Ananías hasta el cementerio, porque algunos jóvenes lo llevaron, lo enterraron y volvieron y dice 3 horas. Al cabo de 3 horas cae Zafira, la mujer de el que había muerto Ananías, y Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? No dice precio. Podemos inventar un precio. Tal vez Ananías trajo 100.000 pesos, pero no era lo que había recaudado de la venta de su propiedad. Cuando llega Zafira, Pedro le dice, ¿vendiste en 100.000 pesos la heredad? Sí. Cuando dijo sí, listo, otra que se murió, porque Pedro le dijo, ahí llegan los jóvenes que enterraron a tu marido, te van a enterrar a ti. Y tal vez uno que no entiende casi nada de la relación y el trabajo de Dios para con su pueblo dice, pero qué malo Dios. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la piedad? Dije tal vez alguno que no sabe nada del trato de Dios con su pueblo. Porque Jesús nos advirtió en un cuerpo similar al nuestro. No blasfemar al Espíritu Santo para no ser reos de muerte. Que si yo no sé de la Biblia, Dios me trata muy mal. La situación de la relación con Dios y los hombres probablemente es muy personal. Pero te digo, si tienes vida, Dios está tratando con vos. Que no te des cuenta, no anula el trato de Dios con vos. Puedes entender que Dios constantemente, con una mirada amorosa, te guía por la vida. Tal vez estés en buena situación económica, tal vez tengas escasez económica. Tal vez has palpado algo de la mano de Dios alguna vez en tu vida, o tal vez no. Pero reitero, si tienes vida, es porque Dios tiene sus ojos posados en vos. No importa la cultura donde hayas nacido. Hay vida, hay mirada atenta de Dios. Pedro le dijo a Ananías, mira, el tema es así. La propiedad era tuya. Si querías, la vendías. Y vendiéndola, todavía vos sos el dueño de lo producido. ¿Por qué mentiste? Reitero, no son los valores exactos. Vendiste tu propiedad en 400.000 y me vienes a decir que la vendiste y me traes 100.000. ¿Por qué mentiste si era tuyo? Le está diciendo la mentira no era tuya. El engaño no era tuyo, pero te dejaste llenar por la mentira. Muchos predicadores toman este incidente para meter miedo cuando la gente no quiere traer ofrendas o no quiere pagar a sus diezmos. No habla de eso. Está hablando lisa y llanamente que si yo consagro algo para Dios y no lo llevo a cabo, no sirve.
más vale que no lo consagren. Cuando fueres a la casa de Dios, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, acuérdate de esto. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Sean pocas tus palabras. Aprende que cuando quieres hablar con Dios, en la casa de Dios, o en el lugar que sea, hay un ángel de Dios que está anotando tu petición, tus oraciones. Y mira la recomendación. No hagas que tu boca te haga pecar. Porque Dios no dará por inocente a aquel que sabe que no es inocente. Dios cuida a los suyos. Y en ese cuidado provee para los suyos. Hace milagros. Responde oraciones. Abre puertas que parecen esquivas. Cambia el curso de los acontecimientos para bien, para guiarnos, para enseñarnos que nunca estamos solos. La Biblia dice que el resultado de la muerte de estos dos, de Ananías y Zafira, trajo un gran temor en la iglesia, en la congregación. ¿Y recuerda lo que leímos? Y los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo y por la mano de los apóstoles se producían sanidades, milagros, señales. El Tratado de los Hebreos, capítulo 2, dice que el oír adecuadamente la palabra del Señor nos hace recibir y experimentar estas gracias. Porque siempre la palabra va acompañada con estas señales, con estos prodigios, con estas sanidades y con repartimientos del Espíritu Santo según sea su buena voluntad. Corintios dice, porque no hemos llegado a conocer esta gracia por medio de palabras huecas y sin sentido, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Siempre Dios, utilizando las palabras suyas, hace que el Espíritu Santo produzca el milagro que necesitamos. Otra hubiera sido la historia de Ananías y Zafira. Pero recordando Romanos capítulo 16, todas estas cosas están escritas para nuestra instrucción, para que sepamos qué hacer y qué no hacer. Pregunta, ¿sucede lo mismo ahora en las congregaciones del Señor, que el Espíritu Santo está con tanto celo para resguardar la santidad, la limpieza y que el escenario sea limpio, donde pueda trabajar el Espíritu de Dios? Sí, como siempre. Aún en la inexistencia de esto que llamamos iglesia, desde la salida de la esclavitud de los israelitas de Egipto, en el caminar, en esos 40 años que les tocó peregrinar por el desierto, que tal vez en una exposición vamos a explicar por qué tanto tiempo de peregrinaje. El pueblo estaba instruido. Limpieza total en el campamento. Tienes que hacer tus necesidades, hay lugares especiales. Y en muchos casos fuera del campamento. Y dice así, porque Jehová tu Dios anda en medio de ti. La limpieza no solamente es limpieza física. Dios siempre trabaja para limpiarnos de toda maldad. Cabe recordar el Salmo 139, donde David, en la presencia de Dios, le está pidiendo que Dios examine su corazón,
que vea si hay algún camino o inclinación del corazón hacia lo malo. Y le pide, líbrame. A Jeremías Dios le instruyó, si entresacares de tu espíritu lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. La respuesta a la pregunta inicial es sí, todavía el Espíritu Santo de Dios sigue dando limpieza y preservando la comunión de los santos. Y alguno, espero que no en su morbo llegue a decir, me gustaría ver cómo Dios mata a fulano. No, ni sutano, ni mengano, ni nadie. No es un espectáculo alegre para ver. Pero Dios sigue obrando de la misma manera. Y muchos pierden el sabor por lo espiritual. Se les va el espíritu de gratitud, de alabanza y adoración. Se les cae el interés por escuchar mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hablar de ser solidarios? Dios te bendice para que tengas lo suficiente para que vivas en gratitud, en reconocimiento, en adoración. No hacerlo es estar en falta delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, ¿le es contado por pecado? Esfuérzate en la gracia de Dios para saber honrar a Dios con todo lo que Dios te ha dado. Y no te hagas una lista, mi Dios no me ha dado esto, ni aquello, ni esto, ni aquello, ni esto. No. Sería larga e interminable esa lista. Pero agradece por lo que tienes. Y con lo que tienes, pídele a Dios ayuda también para ser solidario. En este tiempo hay muchísima gente que no sabe qué va a comer. No sabe cómo pagar sus deudas. Lo único que hace es seguir acumulando deudas. Seguir embroncándose. Espíritu de rencor. Mira, te inventé un término, embroncándose. Rabia. Ganas de matar a todo el mundo. Honrar la vida. Algunos son cuestionadores profesionales. No saben qué cuestionar, pero algo van a cuestionar. O fastidiadores profesionales. Falta paz. Algunos siguen su vida como enemigos mortales de sí mismos, enemigos de su mente, enemigos de sus sentimientos, enemigos de todo. Respiran amenazas. Deja que el Espíritu de Dios cambie esa triste realidad, que todavía está trabajando en medio de su pueblo. Aunque los templos estén cerrados, algunos hasta le vino bien que no nos podamos congregar. Y lejos muestran sus hilachas. Y se olvidan que todo lo que cada uno de nosotros hacemos está delante de la presencia de Dios. Solidario, a mí nadie me ayudó. Bueno, permite que Dios te ayude. Y si Dios ya comenzó a ayudarte y te das cuenta, bueno, por lo menos imita a Dios, que es el único digno de imitar. Después nadie más. Nadie más. Dios todavía espera ser honrado. Así como suena. Dios quiere saciar de bien tu alma y llenar tu boca de alabanza y abrir tus ojos para que veas que no solamente hay males
Y dentro de esos males podemos abrir un paréntesis. Pestes, virus, enfermedades, guerras, violencia, odio, angustia. Cerra paréntesis. O abrí otro y pone lo que vos quieras. Dios quiere enseñarte que también la sociedad donde vivimos está trabajando su Santo Espíritu. Y que todavía dura el tiempo de la gracia de Dios para salvación, para sanidad. Que todavía estamos a tiempo para recibir los refrigerios de Dios. Que Dios todavía quiere enseñarte a vencer injusticias. Quiere enseñarte a vivir con su bendición, con lo que Él te da. Si Satanás pudiera hacer desaparecer el espíritu solidario de la iglesia, ganaría, pero nunca ha ganado nada. El espíritu solidario de cada hijo de Dios nace en la acción del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. Y mira, si das un pan a cualquiera que sabes que es pobre, que no tiene para comer, el que da a los pobres presta a Dios, dice la Escritura. Dios en su palabra nos guía a ser solidarios y nos enseña a ser solidarios. Si hay algo digno de imitar en la Biblia aparte de Dios, mira la instrucción bíblica. Amado, no imites lo malo, imita lo bueno. Hay una noble acción, hay una palabra buena, hay un pensamiento digno de tener. Lo produce el Espíritu Santo de Dios y en todo. Y espero que en cada hijo de Dios muchísimo más. Dios no necesita tu dinero. El pobre lo necesita. La iglesia con los programas sociales lo necesita. Los que invertimos tiempo para estudiar la palabra y presentar la palabra digna de ser entendida, también necesitamos apoyo. Y sale de ese espíritu solidario. Y sale de un corazón agradecido, no de un corazón mezquino. La misma expresión de Pedro a Ananías antes de que Ananías falleciera. Lo tuyo es tuyo. Disfrútalo si quieres solo. No lo compartas, pero si compartes, no mientas al Espíritu Santo de Dios. No lo hagas para imitar y ser falso y no ser un genuino hijo de Dios. De hecho, en la sociedad donde vivimos, hay comedores infantiles solidarios, hay gente que en su corazón le nace compartir lo poco que tiene sin ser cristiano. Algunos de bandos políticos de derecha y de izquierda. Y conozco gente que invierte tiempo y dinero que no tiene para ser solidario y no es cristiano. Pero lamentablemente conozco supuestos cristianos, y digo supuestos porque no son cristianos, que se ríen de las necesidades de los demás. Dios tenga misericordia. ¿Recuerdas cómo terminé el video anterior? De tanta misericordia también vamos a rendir cuenta. Y esa rendición de cuenta a veces se da mientras dura la vida o a veces se da después de la muerte. Y quiere Dios bendecirte y que esa rendición de cuentas la hagas en vida. Tal vez como Zaqueo. Cuando llegó Jesús a su casa, lo primero que salió de la boca de Zaqueo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. El Espíritu de Dios
crea el espíritu solidario y la capacidad de ponerlo por obra. Porque lamentablemente el camino a la condenación eterna está tachonado de buenas intenciones que jamás se llevaron a cabo. La infinita misericordia de Dios produce el milagro del sustento diario. La gracia de Dios más que suficiente para todo aquel que en Él cree y reconoce lo importante que es vivir unido a Él y honrándole a Él, como claramente la Biblia lo expresa. Jesús dijo: suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria. Y en virtud de lo que hemos hablado en esta ocasión, suya es la iglesia. Y la guarda y la sustenta para sí. Es a esa iglesia a la cual Él mismo viene a buscar. Vamos a orar, no quiero hablar más, es suficiente. Veo que la hora, como siempre, corre apresuradamente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Yo te pido que te metas en esa oración y que estés analizando la guía del Espíritu Santo de Dios, cómo va el tema del espíritu solidario en tu vida. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la realidad de saber que todo lo que tenemos es provisión tuya. Tú has hecho, haces y harás posible que siempre tengamos. Y tengamos también para compartir. Señor, llénanos de ti. Y permite que nuestro corazón sea llenado por tu Santo Espíritu con tus pensamientos, con tus acciones. Y ayúdanos a ser guardianes celosos, que jamás Satanás llene nuestro corazón de mentira, de engaño y de toda maldad que nos priva de disfrutar de esta comunión, de este regalo. Te necesitamos, Señor. Solo tú nos perdonas y borras nuestras rebeliones. Tu palabra nos dice que Dios como tú, que perdonas, que limpias y que alejas nuestras rebeliones y los echas a lo más profundo del mar. Esas son tus misericordias. Señor, clamo por restauración. Clamo, Señor, por limpieza, por nuevo llenamiento de tu Santo Espíritu. Padre bueno, lo necesitamos. Gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones y esta no es la excepción. Y clamo, Señor, si alguno tiene alguna necesidad y ahora la está poniendo también en tu presencia, como consecuencia de lo primero, Señor, esté en tus milagros, esté el repartimiento de tus dones, del fuego de tu espíritu, de nuevas señales, de portentos, de maravillas, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, que sean nuevas herramientas para testificar de tu intervención en nuestra vida. Para ti, sin duda alguna, será la gloria. Nos comprometemos con todo nuestro corazón y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén, amén, amén. Que Dios siga añadiendo de sus preciosas bendiciones, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo video.